Amigos de Correo del Sur, bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio de Mi Doctor acá en el kiosco de Correo. El día de hoy nos acompaña un profesional de la salud. Estaremos hablando sobre un tema que vimos acá en nuestra edición impresa del día domingo. Edición impresa y espacio de salud que tenemos gracias a nuestros amigos de Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y también el Colegio Médico de Chuquisaca. Con esto en mente, damos la bienvenida al doctor Alfredo Vera Márquez. Él es especialista en medicina familiar, que es el tema que estaremos abordando el día de hoy. También es docente e instructor de la residencia médica en medicina familiar, vicepresidente de la Sociedad Chuquisaqueña de Medicina Familiar y es paz presidente de esta misma entidad. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Mi Doctor en Correo del Sur Radio. Muy buenas tardes, Marisol. Muchas gracias a Correo del Sur de darnos esta oportunidad de socializar en esta oportunidad nuestra especialidad para conocimiento de toda la población, ¿no? Para muchos puede sonar novedoso el término medicina familiar. ¿Cómo lo podemos explicar a la población? Así es, generalmente andamos como confundidos, diría yo, con alguna otra especialidad básica. En realidad, la medicina familiar es una especialidad clínica que se caracteriza obviamente de atender a gente que tiene alguna patología de base, puede ser una diabetes, una hipertensión, es lo que más vemos en la consulta diaria, ¿no? O también algunas otras patologías, pero el enfoque es muy diferente, es decir, el enfoque es, nosotros le llamamos el enfoque biopsicosocial, es decir, no solamente nos encargamos de la parte biológica, digamos, ¿no? También nos encargamos de la parte psicológica de una persona, que es muy importante, y obviamente de su contexto social, donde vive, donde habita, ¿no? Es en este sentido que esta especialidad obviamente no es nueva, tiene ya sus años en Bolivia y en el mundo, obviamente, que como todas las demás especialidades cumplen ciertos requisitos, por ejemplo, de poder formarse académicamente, científicamente, bajo una convocatoria que en todas las ramas se hace presente, una convocatoria que a nivel nacional nosotros los médicos estamos sujetos a una residencia médica, como se dice, ¿no? O sea, básicamente son 3 o 4 años para todas las especialidades en general, y en ese grupo de especialidades está la medicina familiar como especialidad médica. Ajá. Entiendo que la medicina familiar consiste en la atención, su nombre lo dice, a toda una familia en su conjunto, ¿no? Así es. El núcleo fundamental de nuestra especialidad es preservar la familia, ¿no? Es decir, en cuanto a su contexto, digamos, patológico podría ser, o no patológico también, nosotros siempre tenemos la intención y la sana conducta de poder preservar una familia. Una familia en estas situaciones, es decir, el papá, la mamá, los hijos, sean propios o adoptados, que vivan bajo un mismo techo. Para nosotros ese es el concepto de familia, ¿no? Entonces siempre estamos velando por la salud familiar. Y obviamente es una especialidad que se encarga de algunas patologías familiares que no están muy exploradas, digamos, en muchas de las especialidades, a excepción tal vez en el área de psicología o algo de psiquiatría, o bueno, son muy pocas las áreas que se dedican al estudio de las familias. Nosotros hablamos siempre de algunas disfunciones familiares, es decir, vamos valorando la relación que existe en la pareja, o de los padres a los hijos, o entre los hermanos, o los distintos periodos que cumple la familia, porque la familia cumple un ciclo vital, así como nacen, crecen, ¿no? En la familia siempre, desde el matrimonio, hay, bueno, ¿no? Nosotros le llamamos dispersión, independencia, entonces hay varias etapas que cumple como familia, entonces un ciclo, ¿no? Un ciclo vital familiar le llamamos. Entonces el médico familiar está especializado para estudiar, orientar y dar terapias familiares a los que así lo requieran. Así es.
Veíamos acá en el reportaje que tenemos en Mi Doctor el tema de que hay un resurgimiento de la medicina familiar al día de hoy. También nos mencionaba que en Bolivia, si no me equivoco, por la década del 70, Bolivia era pionera en la incursión de la medicina familiar. ¿A qué se debe esto y por qué se estará dando este resurgimiento? Así es, como le decía, a los años 60 se ha descrito más o menos la aparición de la medicina familiar fuera de Latinoamérica, ¿no? Hablamos de Canadá, Inglaterra, algunos otros países, Estados Unidos, ¿no? Por los años, exactamente el año 1972, en La Paz se dio el paso inicial para formar médicos familiares, ¿no? Médicos familiares que estén, digamos, capacitados y que tengan un posgrado, de eso se trata. Nosotros sabemos muy bien que en la universidad, en medicina por lo menos, son 6 años de estudio y a veces se van 1 o 2 años más a la provincia. Una vez transcurrido ese tiempo, puedan hacer su posgrado de 3 o 4 años y cumplir con todos los requisitos. Después del 72, justamente el 76 ya se ha instaurado bajo una normativa y bajo una convocatoria de residencia médica nacional que se puedan inscribir y que puedan dar su examen y cumplir todo el pénsul que es académico que así lo rige, ¿no?, esta entidad a nivel nacional. Bueno, en el caso de Sucre, yo he estado haciendo el seguimiento y estamos documentando todo esto de la historia de la medicina familiar en Sucre. Empieza en el año 1999, ¿no? Se forman médicos familiares especializados en el Hospital Santa Bárbara y en la Caja Nacional de Salud el año siguiente. Bueno, en esas épocas, acá en Sucre no habían médicos familiares, había uno que llegó de La Paz, ni siquiera se formó acá, no, llegó de La Paz. Había un docente que tuve la oportunidad de conocerlo, el doctor Laurent Stan. Él es el que dio el primer paso. Él es médico familiar australiano, o sea, formado en Australia, y estaba ahí con alguna actividad académica, científica, de paso por acá, por Bolivia. Entonces habló con las autoridades de ese entonces y se fundó, podríamos decir, ¿no? Se dio el primer paso para la formación de médicos familiares. Posteriormente, un año después, vino el doctor Félix Sánchez Argüellas, que estuvo mucho tiempo como coordinador general, podríamos decir, de la residencia médica en medicina familiar, y gracias a esos doctores que inicialmente dieron el paso y el apoyo fundamental a lo que es la especialización en medicina familiar. Actualmente, desde su fundación, podríamos decir, desde sus inicios, van como 50 o 60 médicos familiares formados acá en la ciudad de Sucre, ¿no? El Hospital Santa Bárbara los recibió hasta la gestión 2008 exactamente. Después solamente se están formando en la Caja Nacional de Salud, en el Hospital Jaime Mendoza, el Policlínico y sus demás centros, ¿no? Bueno, la intención es llegar un poquito más allá y tener personal médico calificado que pueda, digamos, responder a las necesidades de la población, sobre todo, ¿no? La población que a veces busca alguna ficha, como decimos, ¿no? Haciendo colas inmensas, días y noches enteros para poder, digamos, buscar alguna solución que tranquilamente se puede, digamos, dar paso en una atención primaria, no así en una atención. Son niveles de segundo, tercer nivel, que obviamente son ya especialidades más complejas, ¿no? Así es. Es importante entonces que las familias tengan un médico de cabecera, como se le solía llamar. Antiguamente y hasta la actualidad se sigue nombrando, digamos, como médico de cabecera. Bueno, el médico de cabecera tradicionalmente es un médico de confianza, digamos, ¿no? Al que usted, digamos, le tiene la confianza y durante años le ha hecho el seguimiento a su salud, a su persona, puede ser a un familiar de usted, a la mamá, al papá. Entonces usted le llama y bueno, él va y no importa la especialidad. No importa la especialidad, el médico de cabecera es, bueno, indistinto, ¿no? Pero generalmente como se trataba, digamos, de un ámbito muy general, digamos, atención pediátrica, atención geriátrica o atención de un embarazo puede ser, entonces de preferencia estaban los médicos generales con cierta, digamos, con ciertos años de experiencia y reputación, podríamos decir. Actualmente la medicina familiar se diferencia de
de esos médicos, colegas, podríamos decir, porque prácticamente, al igual que muchas otras especialidades, se han formado en el posgrado y han tenido que atravesar unos 3 o 4 años más de especialización, de capacitación, de habilidades. Es un complejo de habilidades y conocimientos que uno va adquiriendo en ese tiempo, y obviamente se siente más capacitado para poder llevar adelante la salud de la familia, sobre todo, ¿no? Actualmente en nuestro medio, ¿dónde podemos encontrar médicos familiares? Actualmente tenemos una sociedad, ¿no? Una sociedad acá en el departamento, la Sociedad Chuquisaqueña de Medicina Familiar, que obviamente estamos nosotros afiliados y respaldados por el Colegio Médico Departamental en Chuquisaca. Mis colegas tienen distintos áreas de trabajo, ¿no? Hay gente que se dedica, por ejemplo, son docentes universitarios, la gran mayoría están trabajando en los seguros de salud, como la Caja Nacional de Salud. Bueno, hay otros también que se desenvuelven en el CEDES Chuquisaca, bueno, en distintas áreas, ¿no? Nuestra especialidad nos permite trabajar sobre todo en la atención primaria. Y todos los centros en su mayoría siempre tienen algún consultorio o algún lugar para poder dedicarles un poco a la atención primaria, ¿no? Y generalmente los seguros cuentan con médicos internistas, médicos familiares, médicos generales, que se dedican de alguna u otra manera a algo, primero a algo general y después se van a la parte específica, ¿no? Dependiendo de las patologías y de las situaciones, ¿no? ¿Esta atención familiar, doctor, se puede hacer en los domicilios de las familias que soliciten una atención? Así es. En un principio, cuando se formó la medicina familiar en la ciudad de La Paz, se tenía la idea de la adscripción fija, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si vivo en una ciudad, me dan un área determinada, digamos, unas 20 manzanas, digamos. Entonces usted va y trabaja con esta área, con este lugar, ¿no? Y dentro de esa área, uno de los pilares fundamentales era la visita o la atención domiciliaria, ¿no? Nosotros como médicos familiares vamos haciendo la atención domiciliaria, por ejemplo, de emergencia. Si uno está trabajando y viene una emergencia y dice, alguien está mal, y vamos a la casa. Hay otra que se llama espontánea, ¿no? Nosotros sospechamos de violencia, lo que está de moda, digamos, acoso infantil, violaciones, no sé, algo que usted va a la casa y nota que hay algo extraño en la niña o algo, ¿no? Entonces, sin decir a nadie, a la familia o a otra persona, usted va como una visita sorpresa, digamos, ¿no? O temas de alcoholismo, podría ser, temas de violencia familiar también, ¿no? Para poder hacer un seguimiento más integral. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? Cosas que tal vez otros colegas no se dedican mucho a esa parte, ¿no? Pero nosotros sí nos dedicamos, y es un pilar muy fundamental hacer ese tipo de visitas domiciliarias, se llama, ¿no? Y bueno, a un principio estaba destinado en las instituciones que cada uno tenga su enfermera o su ambulancia para poder hacer un recorrido, 1 hora o 2 horas de su trabajo, pero obviamente por motivos así económicos más que todo, de traslado y todo, se ha ido apagando. En algunas instituciones tenemos todavía, como la Caja Nacional de Salud, programadas una visita por semana, y nosotros vamos escogiendo la gente, por ejemplo, adultos mayores que no puedan caminar, no deambulan y que tienen tratamientos múltiples, digamos. Tenemos personas que toman 10 medicamentos al día. Okay. Entonces, imposible que vengan y saquen una ficha a las 4 de la mañana, es muy difícil para ellos. Entonces, ellos tienen prioridad para nosotros y hacerles el seguimiento. Nosotros aprovechamos, obviamente, no solamente de darle pues la metformina o el losartán que habitualmente toman, digamos, ¿no? Aprovechamos de hacerle un test psicológico básico, un test emocional, preguntamos quién cuida de ella, porque también hay enfermedad del cuidador, que decimos, pues, generalmente es su hija, una enfermera, o al final no hay nadie, están abandonados, ¿no? Son esas familias llamadas en nido vacío. Okay. Entonces que es un poco complicado, pero bueno, en ese trabajo estamos. Ya casi para cerrar, doctor, una pregunta que le hago respecto al tema institucional organizativo. En la Sociedad de Medicina Familiar acá en Chuquisaca, ¿cuántos miembros tiene al día de hoy? Actualmente miembros titulares somos 22. Ajá, somos 22, aunque tenemos algunos otros colegas que no están afiliados, o sea, legalmente podríamos decir, pero sé que están trabajando por el CEDES, también están en otros departamentos. A nivel nacional sobrepasamos los 1000 médicos familiares formados académicamente.
Así es una especialidad que está en auge, podríamos Así decir. es una especialidad clínica, en un 80%, podríamos decir, que obviamente está creciendo, ¿no? Está creciendo y va avanzando, y nuestra intención a futuro es poder abarcar algunos centros, digamos, del Ministerio de Salud, que podamos ejercer nuestra especialidad, y bueno, con todas las obligaciones y los deberes que así lo meritan. Perfecto, doctor. Con eso le agradezco muchísimo por su visita. Doctor Alfredo Vera, que está acá con nosotros. Tal vez alguna recomendación a las familias que nos están escuchando, nos ven y nos verán también en nuestras redes sociales. Así es, bueno, yo para todas las familias les recomiendo, ¿no? Obviamente un médico familiar está a su disposición de poder hacerles un seguimiento más que todo, ¿no? No solamente a su patología. Yo siempre les pongo el ejemplo, tendríamos que contratar más de 50 especialistas para ver cada órgano de nuestro organismo, ¿no? De nuestro cuerpo, pero sin embargo tienen la opción de contratar o de visitar a su médico de familia de confianza y poder hacer un seguimiento a su salud, ¿no? A su salud personal, a su salud familiar, sus hijos, la embarazada, la abuelita que está tal vez por ahí, o el abuelo. Entonces, tal vez algunas situaciones familiares que se presenten por ahí, adolescencia, matrimonios jóvenes, algunas terapias que también impartimos, y algunos especialistas que están en mi área, en mi sociedad, también tienen una subespecialidad en terapias familiares y que obviamente están predispuestos para poder ayudar a la población. Perfecto, doctor. Le agradecemos nuevamente por su visita, y a todos ustedes que están en nuestra emisora, sigan en sintonía, y los que nos ven en redes sociales, sigan con Correo del Sur.